Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Cuando Raquel me escribió, yo dije, wow. Después de haber visto todas las que estaban, digo, por favor, y entré en pánico. Más aún porque el internet acá es terrible. Vivimos en el campo y el internet es a leña. Así que estoy orando para que no se corte todo esto, ¿sí? Escuchar las cosas que dijeron es un privilegio, es ver solamente la mano de Dios. A Silvina no fue la única que peiné y arreglé y maquillé para el casamiento, también a Raquel Cubilla, no sé si te acuerdas, Raquel, ¿sí? Me acuerdo de Raquel específicamente. Ya habíamos terminado, ya teníamos que salir para el auto, ya estaba toda cambiada ella, y me dice, ay, quiero hacer pis. Y casi muero, porque el vestido de Raquel era terriblemente ancho, lleno de cosas abajo, así que quiero que se imaginen lo que significó entrar al baño junto con Raquel, ¿ya? Y ayudarla a hacer su última pis de soltera. Pero bueno, hoy nos trae... Y Dios puso en mi corazón un tema especial, ¿no? Yo creo que cada una de nosotras, ninguna de nosotras esperaba vivir estos momentos, donde vivimos en tensión, donde vivimos en inseguridad de saber qué va a pasar mañana. Agravado a todo esto, creo que cada una de nosotras, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido diferentes experiencias en relación al sufrimiento, al dolor. Cuán cierto es el versículo que dice en Juan 16:33, el Señor Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sí, la primera parte del versículo, cuando dice, en este mundo tendréis aflicción, es cierta, ¿sí? Es cierta. Realmente a veces esperamos y somos conscientes como hijas de Dios que muchos sufrimientos o pruebas pueden venir ocasionadas por alguna disciplina que recibimos por algo que no hicimos bien delante de Dios, ¿no? Como consecuencia de pecado. Pero hoy quiero abocarme específicamente al sufrimiento que podemos llegar a experimentar, no por consecuencia de pecado, sino por la obra y el plan específico de parte de Dios. Cuando estamos atravesando momentos de sufrimiento, vienen a nuestra mente una cantidad de preguntas, ¿no? ¿Por qué no interviene Dios en hacer que termine todo este sufrimiento que estoy pasando? Yo estoy segura que tenemos un Dios amoroso, un Dios poderoso, y le pido que pase esto. ¿Será que se olvidó de mí? ¿Será que no se da cuenta de que ya ha pasado tanto tiempo y que Él mismo dijo que no va a hacerme sufrir más allá de lo que puedo soportar? ¿Por qué no puede desaparecer el dolor? Y así una cantidad de preguntas se agolpan en nuestras mentes y en nuestros corazones específicamente. Y creo que como hijas de Dios, y más aún cada una de nosotras que pasó por el instituto, estuvimos estudiando la palabra de Dios, comprendemos y sabemos sobre la soberanía de Dios. Pero qué diferente yo pude experimentar en mi propia vida lo que significa no solamente saber, conocer la soberanía de Dios, sino aún mucho más fuerte y mucho más importante es poder reconocer y aceptar la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios juega un papel fundamental en todos los sucesos de nuestras vidas. Aquellos sucesos que son agradables y fáciles de aceptar, como aquellos sucesos que son traumáticos y difíciles de aceptar. Pero ¿qué significa la soberanía de Dios?
y cada una de nosotras podemos reconocer y saber que Dios tiene la libertad de hacer, pero también de no hacer lo que le plazca en cualquier sea la situación que nos toque atravesar. Y de esta manera, Dios soberanamente decide, como parte de su plan, escuchen bien, como parte de su plan, traer el sufrimiento a la vida de cada una de nosotras. Isaías 45:7 dice, Dios mismo lo dice, yo que formo la luz y creo las tinieblas, yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y vemos el poder soberano de Dios. Romanos 8:28, un versículo que estudiamos, hemos compartido con una cantidad de personas. Quizás muchas de nosotras han hecho estudios bíblicos sobre este versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Qué fácil fue compartir este versículo con personas. Qué fácil fue hacer un estudio, un devocional sobre este versículo. Pero qué difícil es aceptar que todas las cosas significa también el sufrimiento como parte del plan de Dios en nuestras vidas. Y aquí podemos ver el campo de operación de Dios, donde los sufrimientos, las pruebas y toda clase de adversidad que enfrentamos están bajo el control soberano de nuestro Dios. Y que pueden ser originadas como parte de ese plan soberano. Pero ¿saben qué? Ese plan soberano de nuestro Dios también tiene un fin determinado en nuestras vidas. Leía un ejemplo en relación a esto. Cuando los joyeros tienen diferentes maneras de probar la autenticidad de un diamante. Y una de esas maneras es por medio de lo que los joyeros llaman la prueba del agua. Dicen que la imitación del diamante nunca va a brillar igual que un diamante auténtico cuando se lo sumerge en el agua. Entonces los joyeros saben que poner un diamante genuino y una imitación de un diamante dentro del agua, uno junto al otro, va a revelar las diferencias que tiene. ¿Por qué? Porque el diamante genuino va a continuar resplandeciendo con el mismo brillo debajo del agua. En cambio, la imitación del diamante pierde prácticamente todo el brillo en el agua. ¿Y saben qué? Yo veía este ejemplo y lo comparaba en nuestras vidas. Cómo nosotras como cristianas, cuando somos sumergidas en la prueba, el dolor, el sufrimiento, muchas veces, llegamos a perder ese brillo que nuestra vida cristiana debería tener, demostrando de esta manera que hemos estado viviendo una vida cristiana quizás superficial, sin tener el verdadero brillo que solamente Dios puede dar a aquellos que están cerca de Él. En cambio, un verdadero hijo de Dios, cuando vive cerca de Dios diariamente, cuando se nutre de Él, es sumergido en la prueba, el dolor, la adversidad, el sufrimiento. Va a resplandecer con el mismo brillo de siempre. Pero yo le aumento algo más, quizás mucho más brillo, porque en el momento del sufrimiento y del dolor se puede ver a Cristo reflejado en nosotras. Y Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas con un propósito determinado. Y me encanta ver que ningún dolor es desperdiciado por nuestro Dios. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el Todopoderoso nos garantiza a nosotras que vamos a tener sufrimiento. Él no nos dice, en su vida va a haber ausencia de dolor. No. Pero sí nos promete el Todopoderoso dolor, pero diseñado para producir ganancia en nuestras vidas. Ahora sabemos que Dios es el que permite el sufrimiento en nuestras vidas, pero con
un propósito determinado, con un fin determinado. Y yo quiero que en esta noche podamos ver algunos de estos propósitos que Dios tiene determinado en nuestras vidas cuando trae el sufrimiento y el dolor a nosotras. Y lo vemos en 2 de Corintios 1, del 3 al 11. Me encantan estos versículos. Me encantan porque hablan por sí solos. En el versículo 3 y 4 dice, un momentito, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El primer propósito que Dios tiene cuando nos envía el sufrimiento es que cada una de nosotras podamos sentir la consolación de parte de Él. Y me encanta ver lo que acá Pablo está transmitiendo con la palabra consolación. Y acá Pablo usa esta palabra con un significado que significa estar al lado del otro para ayudarlo. O sea, es esa persona que busca aliviar la tristeza, la aflicción, el sufrimiento, el dolor de alguien. Por eso está ahí al lado, lo alienta, está ahí presente. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Pero de qué manera? Él quiere hacerse presente en esos momentos de sufrimiento. Pero qué importante es que nosotros podamos tener en esos momentos de sufrimiento una plena comunión con Él, poder acercarnos a Él para poder nosotras sentir esa consolación que viene de parte de Él. En el versículo 4 continúa diciendo, para que podamos también nosotras consolar a los que están en cualquier tribulación. Pero escuchen, ¿de qué manera? Por medio de la consolación que nosotras fuimos consoladas por Dios. Y no, las cristianas, el cristiano en sí, no puede compartir aquello que no ha recibido. Solamente podemos compartir lo que hemos recibido de parte de Dios. Y qué importante es esto en nuestras vidas. Ahora, no sé ustedes, ¿no? Pero yo en mi propia vida he podido sentir la verdadera consolación de parte de otros. He podido sentir ser bendecida por esas personas que se acercaron en momentos de sufrimiento y de dolor. Ahora, sí también hay una realidad en nosotras los creyentes. Muchas veces, como no hemos podido apreciar la consolación que viene de parte de Dios, no sabemos consolar a otros en alguna situación que están atravesando. Entonces, ¿qué pasa? Somos un estorbo en vez de ser una bendición. Yo recuerdo aquellos años de mucho sufrimiento que tuvimos junto con mi esposo. Nuestro hijo mayor, nuestro pródigo, fueron más de 6 años de estar sufriendo una rebeldía muy fuerte hacia Dios y por lo tanto hacia nosotros. Fueron años donde estábamos en un ministerio tan activos, donde comencé a sentir que los que estaban alrededor mío no podían entender lo que yo estaba pasando. Y hubieron consejos que llegaban, consejos cerrados, consejos que no podían entender por qué nosotros podíamos seguir aceptando a nuestro hijo, que era adolescente, seguir amándolo, seguir estando al lado de él. Y fueron momentos muy duros. Recuerdo recibir mensajes que me decían, escuché esta predicación y era que hablaba de la rebeldía de los hijos como consecuencia del pecado de los padres. Sentir que no era capaz de poder compartir la palabra de Dios porque te juzgan que estás haciendo bien o que estás haciendo mal. ¿Y qué pasó? En vez de sentir en ese tiempo, me acuerdo, un apoyo, sentir el consuelo, comencé a mirarme hacia adentro, a sentir vergüenza, a que mi sufrimiento
directamente me aislara y coloqué muros en mi vida. Así pasé 2 años, hermanas. Me da vergüenza decirlo, pero fue así. No me sentía capaz de seguir adelante. Me sentía con un corazón totalmente quebrantado. Me sentía que no era justo que yo pueda compartir con alguien. Fueron 2 años en que dije no quiero tener ninguna aconsejada. Fueron 2 años en que me negué a poder compartir la palabra de Dios con alguien. Me escondí en las 4 paredes de mi casa. Pero Dios obró de una manera increíble, colocándome personas, esas amigas que estuvieron a mi lado, que quizás no me podían entender todo lo que yo estaba pasando. Con algunas directamente no hablaba y le contaba todo lo que vivíamos dentro de la casa en ese tiempo, pero ellas estuvieron a mi lado, me estuvieron sosteniendo las manos. Llegaban a casa, oraban, no preguntaban, pero sí acompañaban. Eso me hizo acordar, hace un tiempo leí un libro donde la autora hablaba de lo que era la consolación, ¿no? Y la autora recordaba una experiencia que había tenido cuando ella tenía 12 años de edad. Dice que la mamá llevó a ella y a su hermana a la escuela esa mañana, y antes de bajar del auto la mamá les contó algo muy triste, que tenían que saberlos antes de llegar a la casa. Ellas se largaron a llorar, bajaron del auto y seguían llorando. Y su amiga, que también tenía 12 años, cuando vio que ellas lloraban, se acercó a su amiga, la abrazó y le dijo, no sé por qué estás llorando, pero si a vos te duele, a mí también me duele. Eso es consolación, es ponerse al lado. No hace falta que quizás sepamos los detalles de la persona que está sufriendo una prueba, una adversidad, pero sí ponernos al lado y llorar junto a la persona que está llorando. Las lágrimas es una expresión de una emoción que estamos viviendo, ¿no? Y a veces no podemos soportar que ver que la otra persona está llorando. Es como, ya está, ya se te va a pasar. A ver, respira hondo. Respira hondo. Hablemos de otra cosa. No, hermanas. Si queremos estar al lado de la persona que está sufriendo y poder consolar de la misma manera que Dios nos consuela a cada una de nosotras, tenemos que aceptar esas lágrimas y quizás llorar al lado de esa persona que está llorando. O Dios nos dice que no tenemos que llorar. No. Las lágrimas a Dios, al Señor Jesús, no lo espanta. Al contrario, nos acerca a Él. Donde dice, llorad con los que lloran, ¿no? Y tenemos que aprender a experimentar lo que significa llevar ese verdadero consuelo. El sufrimiento que vivimos muchas veces, el sufrimiento que experimentamos, involucra a otros o levantamos muros, que es lo que yo hice. ¿Edificamos muros o edificamos puentes para ser de bendición a otros? Y corremos el peligro de aislarnos muchas veces cuando estamos experimentando el dolor y el sufrimiento. Y Dios no quiere eso. Y nosotras, hermanas, compañeras, tenemos que aprender a darnos cuenta cuando alguien está pasando un momento de sufrimiento y de dolor, para que esa persona no levante muros, no se aísle, sino poder acercarnos a ella y poder consolar de la misma manera que Cristo ha consolado nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas también. Y continuamos. En el versículo 5 habla de qué importante es también uno de los propósitos de Dios en cuanto al sufrimiento, es poder sentir el cuidado de Dios que tiene para con nosotras. En el versículo 7 habla de poder sentir la consolación de parte de Dios, ¿no? Y es algo importante que nosotras podamos también experimentar. Versículos 9 y 10 dice,
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y otro de los propósitos soberanos que Dios tiene en cuanto al sufrimiento cuando atraviesa nuestras vidas es que aprendamos a confiar en Dios. En el versículo 11, terminando esta parte, este versículo dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Apoyarnos en oración. Qué importante que es poder apoyarnos, poder orar unas por otras. A veces recuerdo todos esos años y aún hasta ahora yo decía, me preguntan, Noemí, ¿qué motivo de oración tenés? Y yo decía, seguramente están cansadas de que diga, ora por mi hijo, ora por nuestra relación, ora para que Dios cambie, ora para que Dios sobre. Y muchas veces decía, no encontraba, y inventaba cualquier otro motivo, porque a veces sentía que las personas se cansan. No, hermanas, no es la manera que Dios tiene de que podamos nosotros consolar a otros. Cuando queremos consolar a otros significa que tenemos que apoyarnos en oración, guerreras de oración. Y yo agradezco a Dios por aquellas compañeras que a lo largo de todos estos años aún continúan orando por esto. Agradezco a Dios porque nunca se cansaron de seguir preguntando, de seguir orando, de seguir sosteniendo, de seguir apoyando en este motivo de oración tan grande y fuerte para mí, ¿no? Como hija suya. Y yo agradezco a Dios por esas guerreras de oración. Ahora, decimos, si Dios tiene un plan al enviarnos el sufrimiento, si Dios tiene un propósito al enviarnos ese sufrimiento, ¿cómo es posible? Es el propósito de Dios, pero ¿saben qué? Si es el propósito de Dios, también tenemos que hacerlo nuestro propósito. Y quizás tenemos que reevaluar nuestras vidas en nuestro interior, porque si queremos agradar a Dios y glorificar a Dios, ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, al mandarnos un sufrimiento, una adversidad, una prueba, nosotras tenemos que apropiarnos como nuestro propósito también. Romanos 8:29, ahí mismo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y acá Dios desea conformarnos a su imagen. Y quizás la manera de hacerlo no es la que nosotros usaríamos o la que más nos gusta, ¿no? Pero Él tiene ese propósito, conformarnos a su imagen. Ahora, la manera que Él tiene de conformarnos a su imagen es con un propósito. Y la única manera de poder glorificar a Dios es cuando nosotras cada día nos asemejamos más a la imagen de Cristo. Juan 9, 1-3, versículos que hemos conocido, pasaje donde habla cuando Jesús pasaba juntos con sus discípulos al lado de un ciego que era de nacimiento. Y los discípulos le preguntan al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿por qué nació esta persona ciega? ¿Pecó o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Y Dios les responde, me encanta, de una manera con un no rotundo. Y les dice, no pecó ni pecaron sus padres para que haya nacido ciego, sino que nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Acá rechaza Dios la idea de que siempre el sufrimiento es a causa de un pecado. Para nada. Acá el Maestro, el Señor Jesús, directamente está hablando la enfermedad o toda clase de sufrimiento que atravesamos es enviado para que las obras de Dios se manifiesten en Él.
Y entonces podemos llegar a decir que el sufrimiento es una oportunidad para hacer evidentes las obras de Dios en nosotras. Y recuerdan ese pasaje en 2 de Corintios donde Pablo mismo le pide al Señor Jesús 3 veces, Dios, por favor, si es posible, quita de mí este aguijón que tengo. Evidentemente era una dolencia física que lo estaba atormentando a Pablo, ¿no? Pero el Señor Jesús le dice algo. ¿Sabes qué, Pablo? No te voy a curar. No te voy a curar, pero voy a hacer algo mucho mejor. Te voy a dar poder para usar esto. Bástate mi gracia. Pues la potencia mía, mi poder, se perfecciona en tu debilidad. Y acá Pablo acepta este ofrecimiento y responde al Señor Jesús: creeré en mis enfermedades, porque siempre que soy débil, entonces soy fuerte. Y yo no niego que tenemos un Dios poderoso que a veces cura. Sí, yo lo he visto. Tenemos un Dios poderoso que cura. Pero cuando no lo hace, es para darnos algo mejor que eso. Y saben, chicas, recién les contaba de aquellos años de rebeldía de nuestro pródigo. Orábamos de rodilla, muchas veces caía postrada en el piso. Clamábamos, de todas formas clamamos con Juan. Y muchos nos acompañaron en oración para un cambio. Y no pasó nada. Pero llegó un momento, recuerdo muy bien, un momento de nuestras vidas, un año donde decidimos salir de Bolivia, viajamos para buscar un consejero para nuestro hijo, y cuando llegamos al lugar, personas que nos aman habían conseguido consejeros para que nuestro hijo pueda tener con ellos, y nuestro hijo se negó. Dijo, no, yo no necesito. Y estos consejeros nos dijeron muy sabiamente, fueron guiados por Dios, absolutamente: ¿ustedes no quieren recibir consejo? Y nos miramos con Juan y dijimos, sí, necesitamos. Y fue lo que Dios obró en nuestras vidas para darnos cuenta que necesitábamos mirar lo que estábamos atravesando desde otra óptica. Y ahí nos dimos cuenta que sí teníamos un Dios poderoso, que podía ser así para que nuestro hijo cambie. Pero Dios no lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería cambiar nuestro corazón. Y fue ahí donde Dios actuó en nuestras vidas de una manera directa. ¿Saben? Aceptan este sufrimiento, pero ustedes van a tener que cambiar su corazón para mirar este tiempo desde otra óptica. Y fue ahí donde Dios me levantó, donde yo pude levantar la cabeza de nuevo y darme cuenta de la soberanía de Dios, que esa soberanía quería tocar mi corazón. Y yo puedo expresarles que después de todo lo que viví, y específicamente de todo lo que Dios trabajó en mi corazón, porque sacó cosas que ni yo sabía que existían, donde Dios pudo trabajar de una manera directa en mi vida, en mi corazón, en mis actitudes, en mi manera de ver todo. No soy la misma. No soy la misma. El momento de sufrimiento y dolor, si no estoy unida al Señor Jesús, en plena comunión con Dios, aceptando y reconociendo su soberanía, y que Él tiene un plan determinado para mi vida al enviarme y al permitirme el sufrimiento. Si no estoy unida con Él, el sufrimiento, la adversidad, la prueba me hunde. Pero si estoy unida a Él, el Espíritu Santo permite que me levante, igual que el águila, donde está volando en la furia de la tormenta. Pero el águila dispone de sus alas de tal manera
que ese viento tan fuerte, esa tormenta tan fuerte, en vez de hundirla, la eleva por arriba de la tormenta. Y es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos encontramos firmemente unidas a Él. El Espíritu Santo nos eleva por arriba del sufrimiento. Y yo puedo ver el sufrimiento como una oportunidad de dar testimonio de lo que Cristo hace, hizo y hará en mi vida. Y hoy puedo decirles que estoy de pie. Las tormentas continúan, ¿sí? Son de otros colores, pero las tormentas continúan. Pero estoy en pie. Hay heridas, sí, pero heridas que han cicatrizado. Y yo puedo ver cada una de esas cicatrices y decir, aquí estuvo Dios obrando. No soy la misma. No estamos acá para soportar con resignación el sufrimiento en nuestras vidas, como la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, entonces tengo que aceptarla. No estamos aquí para soportar y con resignación lo que Dios envía para nuestras vidas. Pero sí estamos acá para transformar el sufrimiento y poder usarlo para honrar y glorificar a Dios. Y todo esto sugiere que el propósito de Dios lo puedo llegar a convertir mi propio propósito. Y acá Dios demuestra que nos da la oportunidad, en primer lugar, de crecer a través del sufrimiento. Filipenses 1, 29 al 30 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Concedido. Y realmente acá se refiere al don de la gracia. Pero sabemos que la gracia de Dios es para creer y ser salvos, ¿no? Pero también fue interesante estudiar este versículo y darme cuenta que ese don de la gracia también no es solamente para creer, sino también es para sufrir. Mientras el creer en Dios va a producir una vida espiritual en mí, la salvación, ¿no? El sufrimiento produce en mí músculos espirituales. Romanos 8, 28, hace un ratito les leía y lo repetimos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y Dios utiliza todas esas cosas para nuestro bien. Y parte de todas esas cosas es el sufrimiento. Primera de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y acá habla si es necesario. Y siempre es necesaria la prueba para crecer, ¿no? El sufrimiento es un requisito para el crecimiento. No pasas al adolescente, cuando éramos adolescentes hace muchos años, nos dolía todo el cuerpo, ¿no? Y nos llevaban al médico. Yo recuerdo esas épocas donde llevaban al médico a mis hijos porque les dolía la cadera, les dolía la rodilla, y él llevaba al traumatólogo. No, señora, quédese tranquila, mamá, su hijo está creciendo, ¿no? Cuando a veces los que hacen gimnasia y quieren tener músculos en diferentes partes del cuerpo, hacen ejercicios de una manera muy fuerte para que ese músculo se vea, sobresalga, y te puedo asegurar que hacen hoy una cantidad de ejercicios, mañana no se pueden levantar de la cama, porque el crecimiento implica sufrimiento, ¿no? Y así pasa en nuestra vida también. Ahora, no solamente crecer a través del sufrimiento, sino confiar en Dios en medio del sufrimiento. Confiar en Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil que es! Cuando nos encontramos en ese momento, en el furor de la tormenta, en medio del sufrimiento, confiar. Y me encanta ver lo que significa la palabra confiar. Refugiarse, apoyarse, echar sobre, aguardar. Y claro, la estudié muchísimas veces, pero creo que después de tanto tiempo, recién ahora puedo darme cuenta del verdadero valor de lo que significa confiar en Dios.
saben, no estoy dispuesta a seguir luchando, a poner yo las soluciones a Dios. No sé si les ha pasado a veces a ustedes, ¿no? Señor, te entrego esto, lo que estoy pasando. Es tuyo, Señor. Haz tu obra, Señor. Y al ratito es como si tomáramos y ya tengo una manera. Entonces tratamos de hacer un razonamiento y tratamos de solucionar por nuestro propio medio lo que estamos atravesando. Y de nuevo, ¡pum! No, si yo entregué, si yo decidí refugiarme en Dios, si yo decidí aguardar en Él, que es lo que significa confiar en Dios, yo tengo que aprender a esperar el actuar de Dios. La fe es poder creer, leía hace un tiempo atrás. Creer es saber confiar. Confiar, ¿saben lo que significa confiar? Es depender de Él. Lo que sucede a veces con la idea de colocar mi confianza, mi fe en Dios, parece demasiado difícil cuando me encuentro en medio del sufrimiento. Y sin mi mirada en el punto justo, que es Cristo. Mi confianza en el amor de Dios, en su fortaleza, son indispensables cuando yo me encuentro en el sufrimiento. A veces decimos que confiamos en Dios, ¿no? Pero saben, y creo que estoy segura que muchas de ustedes están de acuerdo conmigo, del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿no? Sí, yo digo que confío en Dios, pero ¿realmente lo estoy haciendo? Me encanta Salmo 84, 5 al 7. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente. ¡Wow! Y leía un ejemplo en la biografía de Hudson Taylor, ¿no? Hudson Taylor, un misionero tan conocido, se dirigió a sus estudiantes en una lección y les preguntó a todos sus estudiantes, ¿ustedes saben cuál es el valle poblado más largo y ancho del mundo? Y muchos alumnos querían presumir con sus respuestas, con los conocimientos que tenían de geografía, ¿no? Y decían tal valle, hasta que Hudson le dice, ¿saben qué? Ninguno de esos valles que ustedes han mencionado es el valle más largo y ancho, sino el valle más largo y ancho es el valle de las lágrimas, como dice este versículo, ¿no? Y desde que el hombre existe, muchos de nosotras, hemos pasado por ese valle. Y este valle, en algunas, es por un tiempo pasajero. En otras se puede extender en toda la vida, ¿no? Y todo ser humano, cada una de nosotras, estoy segura, en algún momento de la vida recorremos este valle largo y ancho, que es el valle de las lágrimas. Pero ¿saben qué? Lo importante de atravesar este valle es qué estado anímico, con qué estado anímico estamos atravesando este valle. A menudo el ser humano es común que trate de tomar atajos cuando nos encontramos en medio del sufrimiento. Pero realmente para nosotras que contamos con las promesas divinas de Dios, vamos a atravesar el valle de las lágrimas con Dios y así Dios mismo lo va a transformar en un lugar lleno de fuentes de bendiciones, como dice el Señor Jesús aquí en este versículo. Bendiciones para las que atravesamos esos valles, como también bendiciones a las personas que nos rodean, ¿no? Hace un tiempo atrás leí un libro que se llama El don del dolor. Y me encantó. Permítanme que les voy a leer una parte de este libro. Dice que el dolor envía una señal a todo nuestro organismo, ¿sí? Y hay diferentes sensores de dolor en cada una de las personas que anuncian
a otras células del cuerpo, a otras partes del cuerpo, diciéndole, atiéndeme, necesito ayuda. ¿Ya? Es un órgano que está recibiendo dolor. Este dolor activa los sensores a todas las otras partes del cuerpo, porque está mostrando, atención, acá necesito ayuda. Y acá los seres humanos, asimismo, los hijos de Dios, nosotras, las hijas de Dios, que sufren, claman a los que le rodean. Necesito ayuda. Atiéndeme. Y aquí comienza y se activa la compasión cristiana. Compasión significa sufrir con. No me tengo que quedar sola. No me tengo que quedar sola. Si vemos a alguien que su semblante demuestra que está sufriendo, tengo que saber acercarme. Porque esa persona está diciéndome, ¡hey, aquí, necesito ayuda, atiéndeme! Realmente tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere enseñarnos. Sensibles a lo que Dios quiere que también nosotras, cada una de nosotras, podamos ser de bendición. Ahora, no solamente es importante algo aquí. Cuando estamos sufriendo, les conté que es muy fácil levantar muros, es muy fácil aislarse, pero si yo estoy en plena comunión con Dios, aún en medio del sufrimiento, voy a poder buscar ser un canal de bendición a otros. Porque si Dios no ha dejado y no me ha apartado del sufrimiento, es porque Dios quiere utilizar el sufrimiento para glorificar su nombre. Él quiere que yo pueda transformar el sufrimiento que estoy teniendo y de esta manera poder mostrar a otros lo que Cristo está haciendo en mi propia vida. Pero es importante decidir confiar en Dios. Es importante escoger descansar en Dios, colocar a Dios en el centro de nuestra vida y ante cualquier cosa reconocer su presencia y con su constante ayuda. Pero es algo que nosotras tenemos que hacer. Dios nos invita a que confiemos en Él, pero yo soy la que decido, la que escojo confiar y depender de Él. Salmo 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a inquietarme? En Dios voy a poner mi esperanza y todavía le alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y en medio del sufrimiento es cuando yo, Noemí, he aprendido a depositar toda mi confianza en Dios. Y es aquí, en medio del sufrimiento, cuando yo puedo expresar, Señor, ¿sabes? No escojo estar desanimada, no escojo estar perturbada, escojo poner toda mi esperanza en ti. Y es aquí cuando nuestro corazón comienza a tener esa paz, cuando decidimos confiar en Dios. Me encanta un versículo en Hebreos 13:5 que Dios dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Estudiando este versículo, está dirigido a personas o a alguien que está a punto de rendirse. Y en el original de este versículo en Hebreos, este pasaje tiene 5 negaciones. Primero dice, no te dejaré, ni tampoco te abandonaré. En el original. Y en 5 ocasiones acá Dios nos está diciendo que no nos va a abandonar. Y Dios quiere que nos aferremos firmemente a Él. Su promesa es que no me va a abandonar. Pero yo tengo que aprender a descansar en Él, a confiar en Él, a aferrarme de que no te dejaré, no te voy a abandonar en medio de este sufrimiento. Su presencia está conmigo. Y puede que nos deje pasar por aguas profundas, por fuego, pero Él aquí estará con nosotras. Ahora, confiar en Dios
en todo momento. Yo soy la que decido confiar en Dios y es aquí donde mis sentimientos van a seguir a mi fe. Yo no puedo confiarme de mis emociones y de mis sentimientos porque es real el dolor, es real el sufrimiento, es real sentir que el corazón se te hizo añicos. Es real sentir que tu corazón está quebrantado, está sangrando. Pero yo no puedo hacer nada. Ya lo experimenté. Nada de mis ideas, nada de mi método, por más que yo quiera controlar toda la situación, han servido. En Dios me tengo que refugiar. Confiar en Dios, aunque mis emociones me digan que no vale la pena. Para terminar, algunos requisitos para confiar en Dios. Nosotras las mujeres somos muy desconfiadas, ¿no? Pero ¿cuándo decidimos confiar en alguien? ¿Cuándo es más fácil confiar en alguien? Cuando lo conocemos a Dios, a alguien, ¿no? Y en este caso es cuando conocemos a Dios, vamos a hacer mucho más fácil la idea de poder confiar en Él. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y realmente las que conocemos a Dios a través de la salvación que nos ha regalado, conocemos sus atributos, hemos experimentado su amor, su misericordia, y a lo largo del tiempo que llevamos como hijas suyas, a lo largo de una cantidad de experiencias, llegamos a conocerlo de una manera muy profunda. Es cuando acá yo digo, no me queda otra. ¿Cómo no confiar en Dios si es el único que puede sostenerme? Otro requisito para confiar es renunciar al yo. En el versículo de Salmo 4:8, tan conocido, que nos hemos estudiado de memoria, que le hemos hecho estudiar de memoria a nuestros hijos cuando estaban con miedo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y acá el salmista está diciendo que se va a acostar. Y al acostarte está renunciando a su yo. Está renunciando voluntariamente a toda la guardia que puede tener personal de sí misma, porque si estamos dormidas no podemos hacer nada más, ¿no? Es imposible estar dormida y con el otro ojo mirando a ver qué va a pasar para no correr peligro. No, nos dormimos, estamos confiadas. Es importante no solamente conocer a Dios, sino aprender a renunciar a nuestro yo. Otro requisito para confiar en Dios es temerle a Dios. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y los que tienen respeto ante su santidad son los únicos que van a poder habitar confiados, seguros y tranquilos en medio de la tempestad. Echar todo sobre Él. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y muchas hemos utilizado cuando queríamos enseñar en cuanto a la confianza de Dios el ejemplo de sentarnos en una silla, ¿no? O acostarnos en la cama. Después de un largo día de estar cansadas, nos echamos en la silla o nos echamos en la cama y no estamos ahí pendientes, tendrá una pata que se va a quebrar o me va a tirar al piso porque no me va a aguantar el peso mío. No, nos echamos confiada de que nos va a sostener y no podemos hacer nada más. Todo nuestro peso está sustentado en la silla o en la cama. Eso sí es confiar, echar sobre Él todo mi pesar, toda mi angustia, todo mi sufrimiento, y es lo que Él quiere. Él quiere ser glorificado a través de nuestras vidas. Veíamos al comienzo que Él nos conforma, quiere conformarnos a su imagen, que seamos semejantes a su Hijo. Y si realmente cada una de nosotras siente en anhelo y persigue en la vida cristiana glorificar a Dios en nuestro diario vivir, vamos a buscar conformarnos a su imagen. Y la manera de Dios que tiene de hacerlo
muchas veces es haciéndonos atravesar por circunstancias difíciles de nuestra vida, sufrimiento. Y esas circunstancias que atravesamos, esos dolores, ese sufrimiento, no son accidentes para Dios. Sí, puede ser el trabajo de Satanás, ¿no? Pero este trabajo es autorizado firmemente por la poderosa mano soberana de Dios, que es lo que le pasó a Job, ¿no? Y muchas veces pasa esto. Mirando hacia atrás, me encanta el ver la historia de cuando murió Lázaro. Marta y María, las hermanas de Lázaro, no podían comprender por qué Jesús se había demorado en llegar a su casa cuando les habían avisado con tiempo al Señor Jesús que venga, que Lázaro estaba enfermo, estaba a punto de morir. Y pasaron 4 días y el Señor Jesús recién llega. Y ellas no podían entender, y seguramente en su interior era, ¿por qué no viniste? Ahora ya es demasiado tarde, Señor Jesús. Y hace 4 días que está muerto Lázaro. No confiaron. No supieron esperar en el propósito de Dios. Y acá Jesús les dice, ustedes no comprenden, Marta y María, pero yo os digo que si confían, verán. Abraham no podía comprender por qué Dios le estaba pidiendo el sacrificio de su hijo Isaac. Pero me encanta la confianza que tenía Abraham en Dios, porque Abraham pudo confiar en Dios y pudo ver la mano milagrosa de Dios. José quizás no podía comprender la crueldad de sus hermanos, el falso testimonio de esta mujer desleal y los muchos años que tuvo que pasar en una cárcel olvidado injustamente. Pero José confió y vio la mano de Dios. Y quizás hoy algunas de ustedes se encuentran en medio del sufrimiento. Quizás como yo, en muchos momentos se han preguntado y no han podido entender, comprender por qué Dios está permitiendo esto en sus vidas. ¿Por qué Dios está permitiendo que me atormente este dolor y pasa tanto tiempo y Dios no cambia esta situación? Y no comprendemos los caminos por los cuales el Señor nos está llevando a cada una de nosotras. Pero no tenemos que comprender. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿O no pasa así cuando nuestros hijos eran pequeños y no podían entender algunas órdenes que le dábamos? Y nosotros decíamos, no hace falta que vos comprendas. ¿Por qué te estoy ordenando esto? Confía, soy tu mamá. No voy a buscar nada malo para tu vida. Pretendo lo mejor para vos. Así que tenés que confiar. Bueno, Dios quiere lo mismo. Dios quiere que confiemos en medio del sufrimiento, porque Él tiene un propósito al enviarnos el sufrimiento, el cual tiene que ser nuestro propósito. Y no tenemos que olvidarnos que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Tener la oportunidad de dar testimonio de Dios y que a través de nuestras vidas se evidencie la fortaleza de Cristo en nosotras. Dios tiene que hacerse evidente en nuestras vidas en medio del sufrimiento. Quizás también conocemos de alguna amiga, alguna hermana, alguna compañera que están pasando por un momento de sufrimiento. No la dejemos sola. Tenemos que aprender a consolar de la misma manera que el Señor consoló nuestras vidas y lo sigue haciendo. Estar al lado. Lo más seguro es que Dios quiere utilizarnos para ser de bendición a esa persona. Aprender a consolar de la misma manera que Él nos consoló. ¿Recuerdan? Hebreos. No te dejaré, no te abandonaré. Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Otro versículo que dice, no temas, porque yo mismo te ayudaré.
leía en un libro, no puedo recordar, creo que es del libro Cuando la vida se derrumba, que decía que la marca del verdadero discípulo no está por afuera, sino está tallada en un corazón que ha llorado, pero que sigue confiando en Dios. Los sufrimientos que experimentamos son parte del plan de Dios, porque Él tiene un fin determinado al enviarnos y al permitir. Y si Él tiene un fin determinado y un plan, es porque tiene un propósito. Pero Dios quiere que nos apropiemos de ese propósito, lo hagamos nuestro. Y te puedo asegurar que vamos a atravesar momentos de sufrimientos duros, pero sostenidas por Él, va a ser mucho más fácil, porque vamos a poder sentir el consuelo de Él. Hay versículos que mencionan, a ver, quiero leerles en Salmo 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y cuando me puse a estudiar la palabra acá, quebrantados, en hebreos es shavar, que significa reventar, romper en pedazos, destruir, aplastar, desgarrar en pequeños pedazos. Yo me he sentido así muchas veces, totalmente quebrantada. Pero dice a vendar, y es otro verbo. Y en hebreo es shavash, que significa atar, envolver alrededor de, vendar una herida, cubrir. Pero Strong lo define de esta manera, a vendar, comprimir y detener. Dios define el corazón quebrantado como un corazón que se está desangrando. Y por eso Strong lo marca este versículo, este verbo vendar, como comprimir, detener. ¿Vieron cuando, al menos en películas, ¿no? Me encanta ver las series o las películas de doctores, todas esas cosas, ¿no? Donde hay una herida, donde la sangre está así saliendo por todas partes. El médico con su mano o con una gasa, pero con mucha presión, comprime esa herida, ¿no? Y es la idea de lo que está acá, comprimiendo el corazón, aplicándole una presión a la herida. Quizás duele al comienzo, pero después se ven los resultados. Dios nos ha llamado a vendar también a los quebrantados. De la misma manera que Él ha vendado el quebranto de nuestro corazón, ese corazón que sangra, que está hecho pedazos, Dios nos llama también a cada una de nosotras, porque Él quiere conformarnos a su imagen, ¿no? Él quiere utilizarnos. Él quiere que seamos un instrumento en sus manos. Y Dios nos llama también a vendar a los quebrantados de corazón. Atentas, hermanas, atentas. Si estás sufriendo, no quedarte con tu dolor y agilarte de los demás, no. Dios quiere utilizar tu dolor para poder vendar a otros también. Hermanas, si estamos viendo que alguien está sufriendo, no dejarla sola, no. Ellas necesitan de nosotras para también ver la mano de Dios en sus vidas. Que Dios bendiga su palabra. Realmente Dios en todos estos años ha trabajado de una manera directa en mi vida. Dios ha cambiado rotundamente mi forma de ver el sufrimiento, pero aún mucho más. El sufrimiento puede continuar en mi vida, pero no me quedo en mi dolor. No me quedo en mi rincón. He aprendido a mirar que Dios quiere utilizarme en ayudar a otros que están sufriendo de la misma manera que Él me sostiene a mí. Gracias, hermanas. Gracias, Raquel.